desarrollado en gran medida este tema y se han dado algunos ejemplos de justificación. Romanos capítulo 5, versículo 1 al 11. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, gracias porque a través de ella, Señor, podemos conocer, Señor, tu santa voluntad para nuestra vida. En esta mañana te ruego, Dios del cielo, que hables una vez más a nuestros corazones. Dios, y que tu pueblo al escuchar tu palabra podamos ser, Señor, oidores obedientes y no oidores necios y rebeldes. Que al salir de este lugar, Señor, olvidemos lo que tú nos hablas y sigamos viviendo, Señor, en contraposición a tu palabra. Ayúdanos pues, Padre, a ser oidores y hacedores de tu palabra, para que tu nombre sea glorificado por medio de la obediencia de tu pueblo. Todo esto te lo pedimos en tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Hermanos, quiero la primera parte introductoria hacer un énfasis, y espero en el Señor que todo lo que hemos estado compartiendo del tema de la justificación, ustedes y yo tengamos claro qué significa la justificación. Y hemos dicho, hermanos, y el primer versículo que leímos dice, justificados pues por la fe. Y eso fue uno de los temas que ya dijimos, que la justificación es solo por la fe, no por las obras. Dice Pablo en Efesios, para que nadie se gloríe. Es decir, la justificación es poner nuestra confianza en Dios, y Dios, hermanos, entonces cambia aquel veredicto que estaba en contra de nosotros por culpa de nuestros pecados. Ya en el primer capítulo, hermanos, y en el segundo, Pablo nos ha dejado ver que todos los seres humanos somos pecadores. Que tanto judíos como no judíos, hermanos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora Pablo, hermanos, a través del capítulo anterior también nos dejó ver que la justicia de Dios, capítulo 1, versículos 16 y 17, se ha revelado, hermanos, por medio de la fe y para la fe. Es decir, que esa justicia es obtenida cuando usted y yo reconocemos nuestra incapacidad de obedecer a Dios y ponemos nuestra confianza solamente en Jesucristo para salvación. Es el único camino. Justificación, hermanos,
aclaro una vez más, no es una transformación. Justificación es un cambio legal de nuestra posición delante de Dios. Cuando usted y yo somos justificados, hermanos, Dios nos quita de ese estado de culpables, de condenados, hermanos, y ahora nos pone en un estado de aceptación y perdón. Cuando usted y yo confiamos en Cristo, esa acta que nos condenaba, porque la paga de vuestros pecados es muerte, ya dijo Pablo en Romanos 3, pero ahora el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahora Dios, hermanos, nos ha declarado justo, no por nuestras obras, sino por nuestra fe en la obra de Cristo. Entonces, mis hermanos, justificación, Pablo no argumenta, hermanos, sobre esta verdad. Él la da por sentada, que los que son de Dios ya han sido justificados. Si usted es de Cristo, usted ha sido justificado por la declaración de Dios a favor suya y mía. Y esto no va a cambiar jamás. Lo que Dios ha declarado, nadie lo puede cambiar o quitar. Y usted y yo fuimos declarados justos por la gracia de Dios en Cristo Jesús. ¿Y cuál fue la única condición, hermanos? Fe. Solo por la fe. Usted y yo somos justificados. El juez soberano de todo el universo te declaró justo, dijo José, Carlos, Arturo, como tú te llames. Eres justo, yo te declaro justo porque creíste en el Hijo de Dios. Solamente por eso cambia nuestra posición. Y las razones por las que Dios te puede declarar justo, ya las vimos anteriormente en el capítulo 3 y capítulo 4. La fe es la única condición. Y quiero tomar, hermanos, antes de pasar al primer punto, algunas definiciones de lo que es justificación. Quiero resaltar esto antes de mirar cuáles son los resultados de la justificación. Y la primera, hermanos, argumentación es la que hizo Juan Calvino en el siglo XVI. Juan Calvino dijo: la justificación, por lo tanto, no es otra cosa que una absolución de culpabilidad de aquel que fue acusado, como si su inocencia hubiese sido probada. Ya que Dios, por lo tanto, nos justifica por la mediación de Cristo. Él nos exculpa, es decir, nos quita la culpa, no por un reconocimiento de nuestra inocencia. Usted y yo no somos justificados porque somos inocentes. Ya la Biblia nos dijo que todos pecamos, por tanto todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por tanto, la única forma, entonces continúa Calvino diciendo, de manera que quienes somos injustos en nosotros mismos, somos considerados como justos en Cristo Jesús. Solamente en Cristo el acta de culpabilidad cambia. En Cristo es derramada tu culpa y ahora en Cristo tú y yo somos declarados inocentes. No porque tú pagaste el precio de tus pecados, sino porque Cristo en la cruz pagó todos nuestros pecados. Todos tus pecados son pagados, hermanos, en la cruz del Calvario. Por eso el que cree en Él es salvo. Pero el que no cree en Él, dice la Biblia, ya ha sido condenado. A ti no te salva una iglesia, una religión, un pastor, un obispo, como nos queramos llamar. A ti y a mí solamente nos salva la sangre del Hijo de Dios, que fue derramada para perdón de nuestros pecados. Voy a tomar otro, hermanos, quiero hacer énfasis. El catecismo de Westminster, hermanos, que tiene que ver mucho con nuestra confesión de fe y mensaje bautista, hermanos, dice lo siguiente: ¿qué es la justificación? Responde, hermanos, este grupo de estudiosos de la palabra. La justificación, mire lo que dice, es un acto de Dios de libre gracia
hacia nosotros los pecadores, en el cual Dios perdona todos sus pecados. Todos nuestros pecados son perdonados. Acepta y considera justa a sus personas delante de sus ojos santos, no, y esto es importante, por alguna cosa producida en ellos. Tú y yo no hemos hecho nada para que Dios nos perdone, o hecha por ellos, sino solamente, iglesia, por la perfecta obediencia y la completa satisfacción de Cristo. Es decir, imputadas por Dios a ellos y recibida por la fe sola. Solo por la fe usted y yo somos justificados. Esto es una obra de Dios, no es un acto de nosotros. El ladrón en la cruz nunca hizo nada bueno para ser justificado. Solamente creyó que el que estaba en la mitad no era igual que ellos, que él era el único que los podía salvar. Y le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. El Señor Jesús le dijo, ¿veías tal cosa? No. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo. Porque Él puso la fe en el único que puede salvar a los pecadores, en Jesucristo. El único que me puede salvar de mis pecados, de ayer, de hoy y de mañana, es aquel que murió por todos ellos en las cruces del Calvario. Solamente Él. Y termino esta parte, hermanos, con el reconocido predicador siglo XVIII, Jonathan Edwards, hermanos. Se dice que una persona, acerca de la justificación, es justificada cuando ella es considerada por Dios como libre de la culpa del pecado. Piensen en esto. Ustedes y yo, delante del tribunal de Cristo, y ustedes y yo tendremos que rendirle cuenta a Él por todos nuestros pecados. ¿Cómo ustedes y yo podremos salir inocentes de ahí? Si muchas veces hasta orando pecamos. Si muchas veces aún estando en la iglesia pecamos. ¿Quién puede salir libre de ahí? Dios nos considera libre de culpa del pecado continuo con este pensamiento. Y su merecido castigo, porque la paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Y como teniendo aquella justicia perteneciéndole, eso le da derecho a la recompensa de la vida. Dios nos considera justos en Cristo. Porque no hay nada que nos justifique delante de Dios. Por eso el que está muerto aún vivirá. Porque en Cristo está la justicia de Dios para nosotros los pecadores. El que no está en Cristo, mi hermano, mi amigo que estás aquí, está perdido y condenado eternamente. Solamente Cristo es la luz y el camino, la vida eterna para todo aquel que Él cree. Y el que no cree en Él, ya está condenado. La ira de Dios está sobre Él. La justificación, pues, iglesia, trata solamente del aspecto legal. No estamos hablando de una transformación, todavía no estamos hablando de la reconciliación. Estamos hablando cuando a ti se te pregunte o tengas que hablar de justificación, como el juez justo, Dios me declara justo a mí, me declara que yo soy una persona que Él ha perdonado. ¿Cómo es posible eso? Solamente es posible por la fe en Jesucristo. Eso es justificación. Una declaración legal de que el soberano Dios ha dicho, este que era culpable, que merecía la muerte, merecía mi castigo, yo hoy lo declaro justo por la obra de Cristo a favor de Él. Por eso solamente los que confían en Cristo son los beneficiarios de esta justificación. La justificación es aquel cambio de estado. Los que eran culpables hoy son inocentes solamente en Cristo Jesús.
porque Cristo ha muerto por ellos y ha resucitado para nuestra justificación. Usted y yo, hermanos, es por medio de la fe en Jesucristo que los beneficios de esa justificación, y cuando usted y yo somos justificados en Cristo por medio de la fe, entonces en este capítulo 5 Pablo nos va a decir, entonces usted va a empezar a experimentar, se va a entrar a esa vida eterna que es puesta sobre usted y es entregada por lo que Cristo ha hecho a favor de ustedes. Porque Cristo en la cruz perdonó vuestros pecados. Pero no solamente Cristo ha perdonado nuestros pecados. Cristo nos ha permitido y nos permite cada día, hermanos, a través de su justicia, experimentar la paz para con Dios. Pongo este pensamiento de Spurgeon. Desde el principio hasta el fin, dice Charles Spurgeon, desde la A hasta la Z del alfabeto celestial, todo en la salvación es por gracia. Y solamente por gracia. Todo es por un favor inmerecido. No hay mérito alguno. No hay mérito alguno. Tus mejores obras sin Cristo son como trapos de inmundicia delante de Dios. Hermanos, pero cuando yo no tenía a Cristo, yo no era tan malo. Para ti, para Dios, tú eras como un trapo de inmundicia. Tú y yo también. Yo era un trapo de inmundicia. Lo que yo creía bueno era horrendo. Honrar a Dios y glorificar su nombre, yo lo hacía para mi propio beneficio y mi propia gloria. Así, mis hermanos, que con este pensamiento vamos entonces a decir el primer beneficio, hermanos, que obtenemos. El primer resultado de la justificación es que la justificación, cuando el hombre y la mujer pecadora son cambiados de estado a un estado de culpabilidad, a un estado de justificados por Dios, ahora usted y yo vamos a experimentar la paz con Dios. Es lo que nos dice el versículo 1. Justificados pues por la fe. Resalta que es por la fe. ¿Tenemos qué? Paz. No dice la paz de Dios, dice paz para con Dios. ¿Por qué, mis hermanos, tenemos paz para con Dios? Porque todo ser humano que no esté en Cristo, por muy bonito y por muy bueno que sea, dice la Biblia que es enemigo de Dios. Todos sin Cristo son enemigos de Dios. No importa cuánto amemos a esa persona. Si tú la amas, muéstrala a Cristo. Vive a Cristo para que esa persona anhele a Cristo. Pero el que está en Cristo tiene paz para con Dios. Ahora, hermanos, la deuda, aquello que nos separaba, hermanos, ahora usted y yo, por medio de la justificación, como resultado, usted y yo hemos sido reconciliados. Ya no somos enemigos, ya no peleamos en contra de la ley de Dios, ya no peleamos en contra de la ley de Dios, sino que ahora amamos su ley y nos deleitamos en ella. La enemistad, hermanos, fue cancelada en la cruz del Calvario. Y ahora los que confían en Cristo son llamados hijos de Dios. Ya no somos enemigos. Ya no somos extraños o advenedizos, como dice Pablo. Ahora somos conciudadanos de los santos. Ahora somos de la familia de Dios. Y el único Padre es Él. Y todos vosotros somos hermanos en Cristo Jesús. Y claro, el apóstol deja claro una vez más. Usted y yo tenemos paz para con Dios. Dios ahora tiene comunión con nosotros. Usted y yo ahora tenemos acceso ante el trono de la gracia. Solo por algo. Por medio
de nuestro Señor Jesucristo. Aquí usted y yo no hicimos nada. Todo la reconciliación fue, hermanos, llevada en la cruz del Calvario. La paz para con Dios es por medio de Jesucristo. Al remover la culpa de mi pecado, hermano, Dios en la cruz nos estaba declarando a los que éramos enemigos. Ahora usted y yo vinimos a tener comunión y amistad con Dios. Usted dice, hermano, pero hay personas que no tienen a Cristo y no van a una iglesia, pero ellos oran. Si no tienen a Cristo, no hay comunión con Dios. Solamente el pecador tiene comunión con Dios por medio de la obra de Cristo. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese se llama Jesucristo. Él es el único medio, el único camino al Padre. Hermanos, Pablo dice en Corintio, y todo esto proviene ¿de quién? De Dios. ¿Y qué hizo Dios? Nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué hizo Dios? Dios estaba en Cristo. ¿Qué estaba haciendo? Reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres su pecado, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Eso fue lo que Dios estaba haciendo, hermanos, a través de Cristo. Nos estaba reconciliando. Nos estaba dando una paz que solamente Él nos puede conceder. Los que éramos enemigos, ahora somos hechos amigos en Cristo Jesús. Es lo que dice Cristo en Juan, hermanos 15. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros, dice Cristo, sois mis amigos, pero si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os he dado a conocer, dice el Señor. Ahora tú y yo tenemos una comunión con Dios. Ahora tú y yo estamos en Cristo Jesús. Antes éramos enemigos, iglesia. Ahora no solamente somos amigos, ahora somos hijos de Dios y hermanos en Cristo Jesús. Como dice Efesios 2:19. Así pues ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos. Y ustedes son, dice, de la familia de Dios. Ya no somos extraños para Dios. Ya no somos enemigos de Dios. El que ha sido justificado por la fe en Jesucristo, ahora tiene paz con Dios y ahora pertenece a la familia de Dios. Por eso nos podemos llamar, como dice la palabra de Dios, porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Por eso te digo, hermanos, porque somos hijos de nuestro Padre Celestial. Eso no se lo inventó la iglesia, eso lo dice la Escritura. Todos los que son de Dios son hermanos en la sangre de Jesucristo. Y nuestro Padre es nuestro Padre soberano, creador de todos los cielos, porque Él mismo es nuestra paz. Cristo es el autor de nuestra paz, por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice el versículo. La paz que el mundo necesita no son los tratados de paz. Esos los firman y en 10, 15 años que cambie el gobierno, vuelve y se ponen en guerra. Y eso no trae paz a los corazones. La paz que el mundo necesita es la paz de Dios en Jesucristo. Solamente esa paz es la que sobrepasará cualquier adversidad en la vida del ser humano.
la paz de Dios, la paz con Dios, solamente a través de Jesucristo, en consecuencia al sacrificio de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz. Éramos enemigos, Él mismo murió para reconciliarnos, y Él es nuestra paz, tanto de el que es hermano judío como el que no es judío. Y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Cristo es nuestro intercesor, es nuestro, hermanos, camino a Dios. Toda barrera que nos separaba de Dios por culpa del pecado fue quitada a través de la justicia de Cristo, y que fue puesta a nuestro favor los pecadores. Lo segundo que vamos a decir, iglesia, es que la justificación también nos permite experimentar la gracia de Dios. Y que también la justificación es una manifestación de la gracia de Dios. Entendemos eso. Dice el versículo 2, por quien también tenemos entrada, ¿qué, hermanos? Por la fe. El apóstol quiere dejar claro cualquier argumento. Solo por la fe. Y recuerden que él estaba contrarrestando todo pensamiento judaizante de su época. Todos aquellos que argumentaban que por ser hijos de Abraham, que por tener la ley, por ser maestros de la ley, entonces ellos no eran culpables, que ellos eran merecedores del cielo. Pablo les ha dejado claro que solo por la fe en Cristo, el hombre judío como no judío puede ser salvo. Entonces dice versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿A cuál gracia, hermanos? La gracia que ha sido derramada, el don, el regalo de Dios inmerecido, que nos ha dado todo lo que tú y yo no merecemos. Dios nos ha otorgado su, hermanos, favor cuando tú y yo merecíamos su castigo. Dios nos ha amado cuando tú y yo no éramos objeto de amor. Cuando tú amaste a tu pareja, tú te enamoraste de ella, ¿cierto? Tuvo que haberte gustado el físico, sus cualidades, porque si tu pareja no te hubiera gustado físicamente, sus cualidades no te hubieran gustado, posiblemente hoy no fueran parejas. Amamos a aquella persona que nos atrae de alguna manera. Dios nos amó, y ahorita lo vamos a ver, Pablo nos lo va a describir, cuando tú y yo, con todo amor se lo digo, o cuando yo era horrendo para ser amado. Cuando él, siendo el santo, 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 yo era pecador, pecador, pecador. ¿Tú amarías a alguien que te aborrece? ¿Tú desearías vivir eternamente con esa persona? No, tú has amado a alguien que te ha seducido, te ha maravillado. Y luego cuando comparten, pues te das cuenta que todo no era tan maravilloso. Dios nos ha conocido desde antes. Y Dios no solamente sabía que tú y yo éramos pecadores, sino que aún estando en su gracia, todavía le fallamos. Y así decidió amarnos. Es por su gracia. No había nada atractivo en mí para que Dios me amara. Yo no era el mejor de mi familia, posiblemente era el peor. Yo no era el mejor del pueblo, posiblemente era el más peleón, el más borracho, el más gritón. Y Dios decidió amar. Eso se llama gracia. Nada de lo que merecía, Dios decidió darme.
por quien también tenemos, por Cristo, entrada por la fe a esta gracia. Por eso Spurgeon decía, toda la salvación es de Dios, no es de nosotros. Porque como comenzó, comenzó en Cristo, y como terminará, terminará en Cristo. Estamos firmes. Y un beneficio para nosotros como personas justificadas es que tenemos entrada a esta gracia. Ahora tú y yo somos objetos del favor de Dios inmerecido. Ahora Dios nos ama con amor, hermanos, como un padre ama a su hijo. De tal manera Dios nos ha amado que entregó a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor, el autor está diciendo, es increíble de tal manera. El inmenso amor de Dios. La gracia es ese medio de salvación, iglesia. Y si ustedes se acuerdan, el texto que leía nuestra hermana en Efesios 2, 8, 9, el apóstol deja claramente a la iglesia en Efesios, hermanos. Porque por gracia sois salvos. Otra vez resalta, tenemos entrada a esta gracia por medio de ¿qué? De la fe en Jesucristo. Y esto no es de vosotros. Esto es un don, un regalo de Dios. Esto no es por obras, continúa el versículo 9, para que nadie diga o se gloríe que porque está en tal iglesia o en tal posición o en tal ministerio. Esto no es tuyo. Esto es que el Dios soberano decidió amarme cuando yo no merecía ser amado. Decidió, y su amor no fue una yo te amo, José. No, Él entregó al unigénito para morir por nuestros pecados. Él no lo habló, Él lo demostró en la cruz del Calvario. Cuando las hermanas dicen o cuando los hombres dicen, es que yo no quiero que me diga que me ama, yo quiero que me lo demuestre. Dios te dio la demostración más grande. Él lo dio todo, se dio a sí mismo para salvarnos a nosotros en la cruz del Calvario. De tal manera nos ha amado. Cristo es la puerta, hermanos, para nuestra salvación. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Solamente en Él hay entrada a la salvación. Y esta salvación, mis hermanos, es una salvación que es firme. Y nos gloriamos, hermanos, en la esperanza de la gloria de Dios. Es una salvación que está segura, porque el que la ha provisto, hermanos, no solamente nos ha salvado, sino que nos ha asegurado, hermanos, que nos mantendremos firmes en aquella salvación. Porque es de Dios. Y permanecerá segura, hermanos, porque no es de nosotros. No caeremos de las gracias como algunos predican, sino que estará firme y segura, porque como dice el apóstol, yo sé en quién he creído. Yo sé quién es mi Salvador. Yo no me he salvado, Él me salvó cuando yo no merecía ser salvable. Por eso mi salvación es segura, porque no descansa en las manos de los hombres ni en nuestras obras. Descansa, como dice Juan 10, en las manos del Padre. Y nadie le quitará sus ovejas de sus manos, porque el Padre es mayor que todos. Si la salvación es porque tú te decidiste por Cristo o por las cosas buenas que tú haces, tú nunca tendrás paz en tu vida. Vas a vivir toda tu vida atormentado. Pero si tu salvación descansa solamente en Cristo, yo estoy seguro en quien he creído. Porque así como me salvó, Él me sostendrá. Él me sostendrá.
Él me fortalecerá cuando yo me sienta que ya no puedo. Por esa fe alcanzamos el privilegio, hermanos, de tener esa bendición en la gracia de Dios, que es eterna, que es segura y que se sostiene solamente en Cristo para la esperanza de nuestra, hermanos, gloria en Cristo Jesús. Todo esto para la gloria de su nombre. Me regresé, hermanos, o creo que, ok. Y nos gloriamos, dice el versículo, continúa, en la esperanza de la gloria de Dios, continúa el versículo 2. Nos gloriamos, hermanos, los que estamos en Cristo, en Él, porque Él es nuestro gozo. Él nos da seguridad no solamente hoy, sino futura. Él es el que ha prometido estar con nosotros. Él es nuestra esperanza, como dice la palabra de Dios, hermanos, en Juan. La gloria que me diste yo se las he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde la fundación del mundo. Nosotros estamos, hermanos, en Cristo Jesús. No es una posibilidad, iglesia, sino que el único destino del creyente es la gloria en Cristo Jesús. ¿Será que yo voy a llegar hasta el fin? Descansa y confía en Cristo. No confíes en ti, porque entonces no vas a poder dormir. Ve al Señor, que es nuestro único refugio. Porque a los que antes conoció, va a decir Pablo más adelante en Romanos 8, también los predestinó. Antes, hermanos, desde antes, Dios ya nos dio nuestro destino. Para que fuesen conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito, el primero entre muchos hermanos. Ahora somos de la familia de Dios. Nuestra, hermanos, eternidad y nuestro futuro no están en tus bolsillos. No está en tu doctrina. Solamente está en Cristo Jesús. Y es segura. Si tu doctrina está, hermanos, permeada completamente de Cristo, Él es la seguridad de tu salvación. Él es la herencia eterna, hermanos, de Dios para nosotros. Dios nos ha predestinado para salvación, iglesia. Y solamente Él conoce a los suyos. Y luego continúa diciendo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Y aquí, mis hermanos, qué bueno es gloriarnos, como dijo el versículo anterior, hermanos, la primera parte, en nuestra esperanza de salvación, que Dios nos ha dado vida eterna y no vendremos a condenación, porque hemos pasado de muerte a vida. Pero miren lo que dice el apóstol ahora, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Cuando tú y yo estamos en la gracia de Dios y tú entiendes eso, iglesia, no solamente hay gozo en la esperanza futura y en nuestra salvación presente, sino que incluso nos regocijamos en las tribulaciones. Y esto como que no nos cuadra mucho. Porque, hermanos, muchas veces nuestras tribulaciones las manejamos desde nuestros pensamientos y no desde la palabra de Dios. Y no desde quién es Dios para nosotros. Y tú como cristiano sabes, debes de entender que aún las tribulaciones del tiempo presente, Dios las está usando para la gloria venidera.
si estás en Cristo. No hay nada, y te lo puedo decir de acuerdo a lo que la Biblia nos muestra, que haya acontecido en tu vida, si eres hijo o hija de Dios, que Dios no lo haya permitido. Todo. Es difícil, hermanos, hablar de esto. A veces dirían, no, hermanos, que usted no ha pasado por esto. Y con respeto, le pido permiso a mi hermano. Pero ahora que hablaba con alguien que está sufriendo, está llorando por la pérdida de un ser querido. El que no está en Cristo no tiene consuelo y no tiene la fortaleza del Espíritu Santo para levantarlo y saber que aún esa tribulación Dios la puede usar para la santificación de nuestras almas. Pero el que está en Cristo, hermano, se puede gozar aún en medio de las tribulaciones, porque ni la enfermedad ni la pérdida física o material, hermanos, nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios va a usar todo para su gloria. Y si la enfermedad te va a acercar a Cristo, bendito sea el nombre de Dios. Pero el cristiano tiene que saber, y muchas veces vamos a batallar, como batalló poco Job, y como también posiblemente José al principio no lo entendía, que no hay despropósito en nada de lo que ocurre en tu vida. Cada segundo, cada cabello de tu vida, de tu cuerpo, Dios la conoce. Y no hay ningún mal que haya llegado que Dios no use para su gloria. Dios no es la fuente del mal, pero Dios ha usado el mal y lo seguirá usando para llevar al fin a cabo sus propósitos. Ya Juan nos lo dijo en Apocalipsis. Cuando Satanás, el anticristo y el falso profeta piensen que ellos están triunfando, Dios al final les demostrará que al final la victoria es del Señor. Y tú y yo podemos entender aún en medio de lo que no comprendemos de nuestra vida, que Dios obra en medio de nuestras calamidades. Que no hay un minuto que Dios nos ha dejado ni nos dejará solo. Y que aún nuestro sufrimiento Dios lo puede usar tanto para nuestra santificación, pero también para la conversión de muchos otros. Que en medio del dolor tú y yo podemos reconocer muchas cosas que no reconocíamos en medio de la salud o de la abundancia. Que cuando Dios nos incomoda de nuestro mueble que tanto nos gusta, a veces Dios quiere hacer cosas, hermanos, que tú y yo por estar tan cómodos no hemos querido obedecerle. No hay despropósito para todos aquellos que aman a Dios. Hermanos, dice el texto, y no solo esto, sino que también nos gloriamos, nos regocijamos, nos alegramos en las tribulaciones y entendemos que no estamos hablando de masoquismo. Estamos hablando que aún en medio de mi tribulación, el poder de Dios se perfecciona cuando yo soy débil. Yo me doy cuenta que yo no soy omnipotente y que necesito al Dios Todopoderoso. Yo me doy cuenta que no tengo nada y que el único que me puede proveer todo es Dios. Y que Él es el dueño de todo y que aún ni mi enfermedad, ni mi escasez, ni mis limitaciones son grandes para Dios. Pero Dios obrará no conforme a tu voluntad, sino conforme al propósito por el cual tú y yo hemos sido llamados. Entonces tú y yo podremos descansar en lo que se llama la providencia de Dios. Si tú y yo siendo malos sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto no más vuestro Padre Celestial os ha dado lo mejor que es su Santo Espíritu en vosotros? Y cuando tú y yo nos buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, Dios añadirá, hermanos, todo lo que os falte. Dios es tu proveedor. Dios es el que te consuela en medio de cada tribulación. Las tribulaciones son un medio
de bendición para los que están en Cristo. No mires y no, hermanos, rechaces las tribulaciones. Ora a Dios para que juntamente, hermanos, con la tentación o con la prueba, tengas una pronta salida. Pero es bueno que le digas al Señor: ¿qué estás haciendo, Señor? Haz tu propósito en medio de esta tribulación. De pronto tú y yo queremos salir prontamente de la tribulación, pero muchos hemos venido a los pies de Cristo a través de la tribulación. Muchos nos hemos consagrado o reconocido nuestra desobediencia a través de la tribulación. Porque cuando todo parece color de rosa, pareciera que nos olvidáramos de Dios. No solo esto, sino que también nos podemos regocijar en las tribulaciones, porque las tribulaciones, iglesia, no están fuera del alcance de Dios. Aunque tú no puedas cambiar las tribulaciones, Dios está obrando en medio de ellas. Dios obra y no deja nada fuera, hermanos, de su propósito para nuestra santificación. ¿Quieren un ejemplo? Su Salvador. Cristo, desde que nació, fue atribulado. El gobernador estaba buscando para acabar con su vida. Empezó a ayudar a la gente a sanar enfermos y buscaba para matarlos. Y terminó su ministerio en la cruz muriendo por sus enemigos. Así, mis hermanos, que si padecemos tribulación por causa de Cristo, no por nuestra negligencia o por nuestro pecado, entonces, hermanos, tenemos de qué gloriarnos porque somos participantes. Las tribulaciones en muchos casos, hermanos, son instrumentos para la transformación de nuestras almas. Para que cada día tú seas menos lo que eres hoy y te parezcas más a Cristo. Cada día yo sea menos Álvarez y sea más hijo de Dios. Que cada día más mi esposa, mi familia, la iglesia y el que me conozca vea menos lo que yo era, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y cada día la gente pueda conocer más a Cristo en mí. Y si a ti no te interesa eso, a Dios sí le interesa hacer de ti una creación cada vez más semejante a la imagen de su Hijo. En vosotros el querer como el hacer. Las tribulaciones, hermanos, tienen un propósito para bendecir nuestra vida. Si ustedes y yo tenemos que tener en cuenta, como Pablo dice en Romanos 8, ¿quién nos va a separar del amor de Cristo? ¿Tribulación? Si alguien te dice que no tendrás tribulaciones, deja de escucharlo. La Biblia nos dice una y otra vez que vamos a ser tribulados. Angustia, persecución, hambre, desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti, Cristo, somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, miren, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estoy en tribulación. Yo soy un vencedor, no en mí, sino en Cristo. Por lo cual estoy seguro, dice, de que ni la muerte, no dice que no va a morir, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo que hoy vivo, ni lo que viviré mañana, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor, hermanos, nos sostendrá en medio de cada tribulación, pero también el Señor obrará en medio de ellas para cumplir su propósito en nuestra vida. Y así vamos a encontrar muchos pasajes, hermanos, donde los apóstoles dan testimonio de las tribulaciones. Y ellos no se estaban quejando, ellos glorificaban a Dios en medio de eso. Pablo en la cárcel, hermanos, los apóstoles en la cárcel cantando y adorando a Dios. Tenemos mucho que aprender, hijos de Dios. Porque Dios, hermanos, no nos ha abandonado ni nos abandonará.
Aún eso es un privilegio. No solamente nos dio el privilegio de confiar en Cristo, sino también de sufrir por Cristo. Si tu familia te rechaza, si en tu trabajo te rechazan, si tus hermanos te rechazan por ser fiel a Cristo, es un privilegio. Es un privilegio sufrir por Cristo. Y esto no te lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Les he dicho a todo lo anterior para que en mí tengan paz. Cristo lo dijo. Aquí tendrán muchas pruebas. La Reina Valera dice, tendrán muchas aflicciones, muchas pruebas y tristezas. Pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Alégrense, porque estamos en el vencedor. Amados, muy parecido a lo que dice Pablo, lo que dice Santiago. Cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, cuando nuestra fe es probada, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia sea hallada, desarrollada plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Es decir, Dios nos está perfeccionando a través de la prueba. Dios está haciendo su obra. Sufrir, dice Sproul, no solo se nos permite, es nuestra vocación como cristianos, si estamos en Cristo. Yo sé que muchos venden un evangelio de éxito, felicidad y riquezas, pero ese no es el evangelio de Dios. El evangelio de Dios, hermanos, es un llamado a negarnos a sí mismo, a tomar la cruz y seguir a nuestro Salvador. Sabiendo que la tribulación produce paciencia continua. Y sabemos que esta palabra en este contexto significa una capacidad de perseverar bajo el peso de circunstancias difíciles. Esa es lo que está hablando de la paciencia aquí. Avanzo, prospero, camino, continúo en medio de circunstancias adversas. Y aquel que posee esa paciencia, dice la Biblia en Apocalipsis 2:10, es fiel hasta la muerte, hermanos. La tribulación desde la perspectiva, hermanos, humana, nos genera impaciencia. Nadie quiere ser atribulado. Nos volvemos impacientes, pero desde la perspectiva de Cristo, usted y yo, hermanos, la tribulación produce paciencia porque el amparo de Dios está sobre nosotros. Y porque usted no está caminando solo en la tribulación, sino que Dios está con usted y está obrando en medio de ella. Así que cuando venga la tribulación, pídale a Dios que le ayude a ver su propósito en medio de ella. Si es para confiar en Él, si es para que Él haga un milagro, Él lo va a hacer. Si es para confiar en sus cuidados, bendito sea el nombre de Dios. Y la paciencia prueba, hermanos, dice el texto. Y entonces ese carácter apropiado que se puede confiar, hermanos, es entonces, hermanos, en medio de esa paciencia, hermanos, entonces yo estoy siendo entrenado, hermanos, para combatir en la fe de Jesucristo. Y esa prueba, entonces, hermanos, bueno, aquí hay un texto de Zacarías, dice la palabra del Señor al pueblo de Dios: y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré: pueblo mío, y él dirá: Jehová es mi Dios. El oro y la plata son pasados por el fuego para ser refinados. El hijo y la hija de Dios tienen que ser probados para que su fe sea fortalecida y crezca, hermanos, conforme al propósito de Dios en nuestra vida. Nuestras dificultades actuales, dice Pablo a los Corintios, son pequeñas y duraderas y durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso
que es mucho más grande que lo que tú y yo hoy podamos enfrentar. Hermanos, Dios está obrando en medio de la prueba. Y dice el texto, y la prueba esperanza. Y esa es una esperanza, hermano, que la tenemos en Cristo. Y es una esperanza en la cual nos podemos gloriar. Pero también dice que esta esperanza no avergüenza. ¿Por qué no avergüenza, hermanos? Porque tú no estás esperanzado en tus fuerzas. Tú no estás esperanzado en lo que yo te diga. Tu esperanza está segura en la palabra de Dios. No tengo de qué avergonzarme, porque lo que Dios ha prometido, Dios lo está haciendo y lo seguirá haciendo. La esperanza del que no tiene a Cristo es vanidad. Ellos ponen su esperanza en lo material, pero el mundo nos ha demostrado que nada material te asegura nada. Multimillonarios, famosos presidentes y reyes lo han perdido todo, aún sus vidas, en un instante. Pero el que tiene a Cristo tiene una esperanza segura y eterna. Tu esperanza no te avergonzará. La esperanza que el mundo te ofrece traerá vergüenza en el día de mañana. El que no tiene a Cristo es una persona desesperanzada, porque su futuro es incierto. Pero tú y yo, si estamos en Cristo, tenemos una esperanza segura. ¿Y por qué no avergüenza o desilusiona, mis hermanos? Porque está fundamentada en el gran amor de Dios. Porque Dios nos ha amado cuando tú y yo estábamos muertos en pecados. La justificación nos permite experimentar el gran amor de Dios. Porque el amor de Dios, dice el texto, ha sido derramado, dice el texto bíblico, hermanos, en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermanos, Dios ha derramado su amor por medio, hermanos, de la morada del Espíritu Santo en nosotros. Tú y yo hemos sido sellados con su Santo Espíritu. Juan 14, 23, respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y dice, y mi Padre lo amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. Cristo prometió morar en aquellos que lo aman. Su espíritu reside en todo aquel que ama su ley y obedece su palabra. Yo no puedo decir amar a Dios y no amar sus mandamientos. Si yo amo a Dios, obedezco sus mandamientos. Si yo no obedezco sus mandamientos, yo no amo a Dios. Fue lo que Jesús le dijo a la multitud. Ustedes de labios me honran, pero su corazón, ustedes con sus labios dicen que aman a Dios, pero su corazón ama al mundo. ¿Amas a Dios? ¿Tu corazón ama a Dios? Cristiano, ¿vives para Dios? Hermanos, ahora somos hijos de Dios, nos dice la Biblia. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Su Espíritu ahora está en nosotros. Y ahora tenemos una esperanza aún en medio del sufrimiento que podamos padecer. Somos herederos, hermanos, y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y esta esperanza es reservada en los cielos para todos aquellos que son hijos de Dios, en una herencia que no se corrompe, que es inmaculada y que no se marchitará. Está reservada para aquellos que confían en Cristo y aman a Dios. Pero voy a terminar, no voy a alcanzar a terminar toda la prédica, pero voy a terminar, hermanos, este tercer punto. ¿Cuáles son aquellas cualidades de los receptores del gran amor de Dios? ¿Cuáles serán las cualidades de aquellos que Dios ha amado?
Mire lo que dice el versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos ¿qué? Débiles, incapaces. A su tiempo murió por ¿quiénes? Ahí tienen dos cualidades nuestras. Cuando Dios nos amó. Éramos débiles y éramos impíos. Cristo no murió por justos. Él murió por pecadores, para que los pecadores vengan al arrepentimiento. En ese tiempo, cuando Cristo vino, había muchos que se creían justos, como hoy. Pero Él les dejó claro que Él no venía por los que se creían justos, porque no había justo ni aún uno, dice la Biblia. Porque una cosa es lo que dice el hombre, otra cosa es lo que Dios dice en su palabra. Los receptores del amor de Dios eran débiles. Y está hablando de una debilidad espiritual, no está hablando de una debilidad física. Lo cual a nosotros nos hacía imposible hacer el bien conforme a la voluntad de Dios. Era imposible que tú y yo nos salváramos a nosotros mismos. Esa era nuestra condición. Éramos débiles, pero también dice que éramos impíos. Éramos merecedores de la condenación. Estábamos alejados de Dios. Éramos desobedientes a sus mandamientos. Y fue lo mismo que también leía nuestra hermana ahorita que leíamos Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando vosotros estabais ¿cómo? Muertos en vuestros delitos y pecados. Dios no te dio vida cuando tú lo buscaste a Él, porque no me elegisteis vosotros a mí. Yo os elegí a vosotros. Así que si tú un día viniste al frente o en tu silla o en algún lugar en tu trabajo, escuchaste y te rendiste a Dios, fue porque Dios derramó su misericordia sobre ti. ¿A quién le vamos a creer? ¿A la tradición o lo que dice la palabra de Dios? No lo escogiste tú a Él, tú y yo estábamos muertos. Y decía un escritor, ¿y qué hace un muerto? ¿Qué hace? Hermanos, oler feo. Eso es lo que tú y yo éramos delante de Dios. Por eso le decía al principio que Dios nos amó cuando tú y yo no merecíamos ser amados. Nuestro pecado era repugnante delante de Dios. Y Él te amó a ti y a mí cuando estábamos muertos en nuestro delito. Si usted va 2 versículos más adelante de Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros, dice Pablo, vivimos en otros tiempos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, hermanos, y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Tú no pecabas, tú eras pecador por naturaleza. Es que mi hijo a veces peca. No, mi hijo por naturaleza peca. Todos tenemos esa naturaleza pecaminosa. Sí, los pastores, los líderes, los nuevos, los visitantes. Todos por naturaleza estábamos bajo la ira de Dios. Entonces, hermanos, éramos débiles. Éramos impíos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecado. Y en contraste a esto, mis hermanos, cuando éramos esto, ahora Pablo va a comparar el amor de Dios con el de nosotros. Y dice, ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Está hablando de nosotros. Si hay alguien, si yo te digo, hermano, hay una persona buena, pero esa persona necesita tu corazón, ¿tú te lo quitarías? No te sientas mal si dices que no, yo no te voy a juzgar. Sí, diga que no, hija. Te soy sincero, yo no me lo quitaría.
Hermano, pero es muy bueno. Pueda que alguien, dice el texto, osara. Alguien se atreviera, pueda que alguien sea bondadoso y osara por hacer eso, hermanos. Por morir por otra persona. De pronto por tu pareja, por un hijo, porque lo amas. Pero dice, osara, tal vez se encontraba algún valiente que muriera, pero ¿por quién? Por el bueno. Si a ti te dicen, allá, uno que se parece a Hitler, uno que odia a tu familia, se está muriendo y necesita tu corazón, ahí sí que menos. No. Que Dios tenga misericordia. Y fue, ahora viene el contraste. Si alguien, hermanos, de pronto un ser humano osara por morir por alguien bueno, que se porte bien, y contraste para terminar, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo rebeldes, enemigos, impíos, Dios muestra su amor, no dice te ama, Dios muestra su amor en que siendo pecadores rebeldes a Él, odiando a Dios, a sus mandamientos, porque no vivíamos en ellos, Cristo murió por nosotros. Sí, ahora sí se entiende mejor ese versículo, digan. El amor de Dios es inigualable. Cuando yo te odiaba, porque odiaba tu ley, tú me amaste, mostrando ese amor, muriendo en la cruz por mí. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios que nos impulsa cada día a amarle. Porque Él murió por mí cuando yo era su enemigo. Dios muestra su amor, manifestó su amor, que Cristo murió por los pecadores, por los que eran sus enemigos, por los que estaban muertos, por los que eran débiles para amarlo a Él. Y Pablo no solamente nos dijo que éramos hermanos débiles, que éramos impíos, ahora también nos dice que somos pecadores. Pablo nos da 3 cualidades, las cuales nos pertenecen a nosotros, pero sobre todas esas cualidades de debilidad muestra el gran amor de Dios. Cristo no murió por justos o buenos, Cristo murió por pecadores. Así se expresa el amor de Dios, hermano. En esto consiste el amor. No en que nosotros, escúchalo, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él, el Dios soberano, nos amó a nosotros. ¿Y cómo nos amó a nosotros Dios? Envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Envió a su Hijo como sacrificio para perdonar nuestros pecados. En eso consiste el amor. No en que tú lo amaste a Él, sino que Él nos amó cuando tú y yo no merecíamos ser amados. Él no habló del amor, Él obró en amor. Éramos pecadores. Y Él nos da esa seguridad, hermanos. Como leímos ahorita en Romanos 8, que nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Póngase de pie, voy a terminar con ese texto de Romanos 8. Hermanos, y en el cual tú y yo podemos descansar seguros. La Biblia dice en Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, todas, les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito de Dios son llamados. Porque a los que antes conoció,
también los predestinó, iglesia, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que también llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues, iglesia, diremos a esto? Dice la Biblia: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Continúa diciendo entonces, mis hermanos, el que no escatimó, lo que acabamos de predicar, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también, iglesia, con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, no nosotros los hombres, iglesia. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, a su derecha, el que también intercede por nosotros, dice la Biblia. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, dice la Biblia, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y continúa versículo 38: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, dice la Biblia, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, gracias. Gracias por tu gran amor. ¿Quién, Señor, nos podrá acusar o condenar si tú fuiste quien nos justificaste? Nadie nos podrá separar del gran amor de Dios en Cristo Jesús. Porque, Señor, tú salvas y guardas a tus ovejas. Y tus ovejas, Señor, tú las conoces. Y ellas oyen tu voz y te siguen. Ayúdanos, Señor, a ser ovejas obedientes. Que al escuchar tu voz podamos seguirte en obediencia a tu santa palabra. Padre, si hay alguna persona en este lugar que aún no te conoce, que aún, Señor, no ha sido justificado, oramos, Señor, por su salvación, para que en tu gran, Señor, soberanía, tu gracia sea derramada sobre su vida. Y pueda venir, Señor, al arrepentimiento y rendir su vida delante de ti. Y tú has prometido que a todo aquel que cree en ti, Señor, no vendrá a condenación, sino que pasará de muerte a vida. Concede, Señor, el don de la salvación a aquellos, Señor, que aún, Señor, al escucharte, no se han rendido a ti. Ayúdanos, Padre Santo, a hacer luz, Señor, en medio de tanta oscuridad y a vivir en obediencia a tu santa verdad. Guíanos, Señor, y sé con tu iglesia presente, pero también, Señor, con los que están ausentes, donde quiera que estén, Señor. Padre Santo, que tu cuidado y protección se siga manifestando sobre todo tu pueblo. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos en tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, iglesia. Porque habría de